Romanos 12 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra. Si lo encontraron pueden decir amén. Los que no trajeron su Biblia, puede leer aquí en el proyector, ya, puede ayudarse para leer la palabra de Dios. Dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en Dios? Aleluya. Tomen asiento dándole gloria al que vive. Aleluya. Dice en el versículo 14 la palabra del Señor: bendecid a los que os maldicen. ¿Ya? Bendecid a los que os maldicen. Esos son mandatos, son mandamientos. Así que un cristiano, un hijo de Dios, tiene que hablar bien de aquel que habla mal de usted, de aquel que te persigue, de aquel que te ha hecho tal vez algún daño, de tu enemigo. Tienes que hablar bien. Bendecir es hablar bien de, a pesar de. Hablar bien de, a pesar de. Eso es bendecir. Maldecir es hablar mal. Por eso dice maldecir. Y bendecir, o sea, hablar mal de alguien. Y bendecir es hablar bien de alguien. En esta oportunidad o en este mandato, dice el Señor: bendecid a los que os persiguen, a los que os maldicen, a los que os aborrecen, a los que os ultrajan y os persiguen. Es un mandamiento bastante difícil de hacerlo, pero el Señor nos manda a hacer. Aleluya. Cuando alguien te ataca, cuando alguien te insulta, cuando alguien te maltrata, cuando alguien te pasa por alto, te desestima, te calumnia, te maldice y hace toda clase de abusos, hay que bendecirlo a esa persona. Puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un amigo, puede ser la propia familia, puede ser tu jefe, puede ser un hermano de la iglesia, porque a veces dentro de la iglesia también hay personas que hablan mal de los propios hermanos. Hablan mal del pastor. No, eso es histórico. A través de los años ha sido así. María con Aarón murmuraron de Moisés y habían quejosos, se quejaban. 10 o 12 fueron a reconocer la tierra prometida y 10 vinieron o 2 vinieron con buenas noticias y 10 eran quejosos y comenzaron a hablar mal de aquellos 2 que dijeron: vamos a poseer la tierra porque Dios está con nosotros. Con nosotros está el Señor y lo vamos a comer como a pan. Pero los otros 10 trataron de desanimar al pueblo y de hablar bien de aquellos que tenían fe.
Entonces, aquí la Biblia nos dice que hay que bendecir a los que nos maldicen, hablar bien de esa persona, así sea un hermano, quien quiera que sea. Siempre van a haber personas que nos van a pasar por alto, que nos van a desestimar, que van a hablar mal de ti. ¿Cuál debe ser la reacción? ¿Hablar mal también? ¿Vengarse? ¿Reaccionar? No, la Biblia no nos manda a hacer eso. La Biblia nos manda ahí: bendecid a los que os persigan. Nunca uno debe de dañar su imagen, destruir del enemigo, de la persona que se convierte en tu enemigo. Pero humanamente, cuando alguien habla mal de nosotros, nosotros queremos hablar mal. Si alguien murmuró de nosotros y sabemos, si nos encontramos con alguna persona, tratamos de destruir a esa persona que habló mal de nosotros, de denigrarlo, de dañar su imagen. Eso hacemos, ¿o no? Si usted se encuentra con un enemigo, aquel que murmuró de usted, no va a decir que lo va a bendecir. Usted no va a hablar a su bien. Usted no va a exaltar alguna cualidad, alguna virtud buena, no. Vamos a destrozarlo y vamos a destruirlo. Pero eso Dios no nos manda. Humanamente la reacción es así. Pero Dios dice: bendecid a los que os persiguen. Así que grábate bien: cuando alguien habló mal de ti, habla su bien. No hable su mal, habla su bien. Eso es lo que Dios quiere, aleluya. Eso es lo que Dios nos manda: hablar bien de aquel que habló mal de ti, de bendecir a aquel que te maldijo, de hacer bien a aquel que te aborrece, de orar por aquel que te ultraja y te persigue. ¿Para qué? Para que seas hijo de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Alabado sea Dios, aleluya. Así que busca lo bueno en esa persona, en ese enemigo, y bendícelo. Alabado sea Dios. Eso no es fácil, ¿ya? Eso es difícil. Parece fácil, parece sencillo. Aleluya. El evangelio, hermano, es vivir la palabra, es poner por obra la escritura. Amén. Ese es el evangelio de Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. La palabra dice en Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32, dice: quítense de vosotros toda amargura. Hay que quitar la amargura. La amargura, hermano, es cuando alguien habla mal de ti, te llenas de amargura, ¿sí o no? Te amarga, te molesta, te incomoda. Cuando alguien te maldice, cuando alguien te calumnia. Pero dice el Señor: quítense de vosotros toda amargura, toda raíz de amargura. Quítense de vosotros toda amargura, toda ira. Cuando alguien habla mal de nosotros, nos llenamos de ira, nos llenamos de cólera, nos llenamos de rencor, de venganza. Pero dice la Biblia: bendecid a los que os persiguen. Y dice en Efesios capítulo 4, 31, 32, quítense de vosotros, dice, toda amargura. La amargura nos hace daño. La amargura nos contamina. La raíz de amargura contamina. La persona que tiene una vida amarga, hermano, esa persona trae problemas a su casa, trae problemas a sus hijos. Los afecta psicológicamente, los trauma. El Señor dice: quítense de vosotros toda amargura, ira. ¿Qué más dice la palabra? Enojo. Cuando alguien habla mal de nosotros, nos enojamos. Nos enojamos con esa persona, nos resentimos, nos enemistamos. Pero la Biblia dice: bendecid a los que os persiguen. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y dice el versículo 32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Hay que tener misericordia aún del enemigo, aún del que habla mal de ti. Ten compasión de esa persona. Perdónalo. Porque eso hizo Jesús. Perdonó a sus enemigos, perdonó a los que lo crucificaban, perdonó a los que repartieron sus vestidos y echaron suertes y se mofaron y lo vilipendiaron al Señor y lo insultaron. Pero Él los amó, aleluya. Él los perdonó.
Y si nosotros seguimos a Cristo, si nosotros hemos creído en el Señor, tenemos que ser lo mismo que Él fue, actuar lo mismo, así como Él actuó, así como Él amó, así como Él perdonó, así también tenemos que ser nosotros, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro modelo y Él nos enseña a ser así, a bendecir a los que os persiguen, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que quita la amargura de esa persona que te maldice, aleluya. Y hay que dejar el resentimiento, bendito sea el nombre de Dios. No hay que estar amargado ni resentido, hermano. Eso enferma. El que es rencoroso, el que está resentido, hermano, es una persona dura, es una persona rígida, una persona así enfática, una persona implacable, descortés, cortante. El mandamiento es perdonar, hermano. Bendecid a los que os persiguen. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Hermano, nosotros siempre debemos desear que aún nuestros enemigos conozcan a Cristo. Aleluya. Que aún los que nos aborrecen vengan a los pies del Señor. Por eso nos manda el Señor a amar, a bendecir a los que maldicen, porque Él también quiere que esas personas salvar al Señor. Amén. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice Éxodo 23:5, dice, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Si vieres el asno, bueno, en este tiempo era un burro, ¿no? Ahora, ¿qué puede ser? Tu carro, ¿no? ¿Qué más puede ser? Su moto, de repente, se bajó la llanta a la moto, ¿no? Si vieres el asno del que te aborrece caído, ¿le ayudarás? ¿Qué haces si ves a tu enemigo en una situación de infortunio que le ha podido pasar? ¿Qué haces? Si vieres el asno del que te aborrece debajo de su carga, caído, que lo aplasta la carga, ¿lo dejarás sin ayuda? No, dice el Señor. No, dice el Señor. Dice, antes bien, le ayudarás a levantarlo. Pero me aborrece. Sí, pero Dios dice, le ayudarás a levantarlo. Dios no dice que te pases de largo. ¿Y por qué? Porque tú tienes que demostrar el amor de Cristo. Tú tienes que demostrarle que tú eres una persona distinta, que tú tienes un espíritu distinto, que tú tienes el espíritu de Cristo. Tú tienes que demostrar que tú tienes el amor de Dios, aleluya. Y que a pesar que te aborrece, pero tú no le pagas con la misma moneda. Tú no eres igual que Él. Aleluya. Porque tú tienes el amor del Señor. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿qué harás? ¿Qué vas a hacer? Ponlo a la actualidad. Eso que la palabra, eso hace miles de años. O sea, ponlo a la actualidad. Si vieres, no sé, a tu enemigo enfermo o en una situación que él necesita ayuda, ¿qué harás? ¿Lo dejarás así? No. Le ayudarás a levantarlo, aleluya. Eso dice Dios, hermano, aleluya. Proverbios 25:21 dice también la palabra del Señor, dice: si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué le vas a hacer? No, que te mueras de hambre. Mira lo que me hiciste. ¿Ves? Lo estás pagando, lo que me hiciste. Más todavía. Ay, hermano, no te doy nada. Eso hicimos nosotros, hermano. No te doy nada yo. Bien hecho. No, dice ahí la palabra, hermano. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Porque si tú haces eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La persona se sentirá avergonzada.
Porque a pesar que te aborrece, tú le estás haciendo un bien. Te hizo un mal, pero tú le estás haciendo un bien. Se sentirá avergonzada. Y tú le demostrarás que tú eres superior en el nombre del Señor. Así como Daniel, que tenía un espíritu superior de todos los magos y sabios de aquel reino de Babilonia, si no me equivoco. Él tenía un espíritu superior. Y hermano dice, si el que te aborreciere tuviera hambre, dale de comer. Aleluya. Y si tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo eso, hermano, esa persona en algún momento se va a sentir solo, tal vez, o con problemas, y el Señor va a orar ahí. Va a orar. Y tú no vas a dar cabida a nada. A nada. A nada. No va a hablar nada de ti. No va a decir, mire ese hermano rencoroso, vengativo. No va a hablar nada. Lo vamos a dejar con la boca callada, pero con un propósito, para que venga a los pies de Cristo. Amén. Aleluya. El versículo 15, donde estamos leyendo, dice así: gozaos con los que se gozan. Gozaos con los que se gozan. Hermanos, nosotros tendemos o nuestro corazón tiende a brotar la envidia cuando alguien prospera. Cuando alguien tiene un logro, cuando a alguien le va bien, cuando alguien obtiene algo, una propiedad, o surge o prospera su negocio, siempre el corazón humano es perverso, el corazón es envidioso, nace la envidia, despierta la envidia. ¿Sí o no? ¿Usted le despierta la envidia cuando alguien progresa? No, dice, sí, hermano, sí nace, hermano. Cuando alguien lo comienza a usar el Señor poderosamente, se le envidia, hermano. Pero dice ahí, hermano, gozaos con los que se gozan. Si alguien está contento por algo, por un logro, por un triunfo, por un avance, por un ingreso, tal vez a una universidad, ¿qué dice? Gozaos con los que se gozan. Gózate en el Señor, aleluya. Canten y alégrense, dice, los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sé exaltado el Señor, que ama la paz de su pueblo, aleluya. Gózate en Dios, hermano, aleluya. Gózate con esas personas que se gozan con su éxito, con su logro. Amén. Eso nos dice el Señor, hermano. No tener envidia, no tengas envidia por el que prospera, de algún hermano tal vez, que a veces entre nosotros hay envidia, hermano. Todo está bonito, todo está tranquilito, ¿eh? Pero si alguien comienza a prosperar, ahí te das cuenta si eres envidioso o no. Bendito sea. O si eres envidiosa o no. Aleluya. Pero la cura, la medicina es: gozaos con los que se gozan. Aleluya. A su nombre, gloria, aleluya. Tienes que sentir gozo por el éxito de los demás. Anda, felicítalo y únete a su alegría. Está alegre el hombre. No sientas cólera. ¿Por qué? ¿No? Que no te incomode el éxito del otro. Que no te moleste. ¿Sabe cuando hay envidia? ¿Sabe cuando uno se da cuenta que es envidia? Cuando alguien está prosperando y te molesta su éxito, te incomoda. Y no solo te molesta, sino que también quieres que se le sea quitado. Que se le quite. Como no se choca, dicen. Bendito sea. Como no le roban, dice, ¿no?
Como uno le... En su corazón, hermano, ¿cuántas veces en nuestro corazón habremos pensado así, hermano? Corazón envidioso, hermano. Pero el Señor dice, gozaos. ¿Con quién tienes que gozarte? Con los que se gozan, aleluya. A su nombre, gloria. Pero también dice más la palabra, llorad con los que lloran. Llorad con los que lloran. Entonces hay que llorar con los que lloran, hermano. Con los amigos, con los hermanos, con los familiares que están pasando por alguna prueba, hermano. Algún accidente. Algún sufrimiento. Algún robo de un dinero que le haya podido pasar. Alguna decepción. Está triste, está caído. Algo le pasó. Como dicen, se le vino la noche. Está en crisis. Está angustiado. Tiene problemas en su familia. Está triste. Tal vez se le fue su esposo, se le fue su hijo. Dice, hermano, llorad con los que lloran, hermano. El cristiano tiene que acercarse a esa persona y llorar con ella, hermano, sufrir con ella. Llevar esa carga, hermano, solidarizarse con su dolor. Amén. Y sentir con ella, sentir ese dolor, hermano, eso se llama empatía. Eso se llama sufrir con esa, identificarse con el dolor de la persona. Gozados con los que se gozan de aquello que les va bien, tienen un logro, nació un bebé tal vez, gloria a Dios por ese bebé, pero también dice llorad con los que lloran. Hermano, cuando una persona pasa un problema, cuando un cristiano pasa un sufrimiento, Jesús está sufriendo ahí contigo. Cuando alguien llora, hermano, cuando alguien perdió un familiar, perdió un esposo, perdió un hijo, Jesús llora también, hermano, con nosotros. Y si Jesús lo hace, hermano, si Jesús lo hace, nosotros también tenemos que ser así, hermano. Por eso dice, llorad con los que lloran. Pero a veces nosotros, hermano, no hacemos esto. Y dice Isaías 63:9, mire cómo es Dios, hermano. Mire cómo es Dios. Esto que estamos compartiendo, primeramente, Dios es así. Dios es así. Mira lo que dice ahí la palabra, dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Cuando el pueblo estaba angustiado, cuando el pueblo estaba oprimido, Él también estaba angustiado, Él también sufría. Él también sufre, nuestro Señor. Cuando tú caes en pecado, también el Señor sufre contigo. Cuando tú te sientes vacío, cuando tú te sientes, hermano, enfermo, cuando tú estás enfermo, cuando te accidentas, hermano, Jesucristo está contigo. Cuando hay escasez, tal vez tienes hambre, no te alcanza tal vez el sueldo, Jesús está sufriendo ahí contigo. Eso es lo que dice la palabra, hermano. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Él fue angustiado en su angustia, hermano. Por eso dice, llorad con los que lloran. Entonces, si alguien que está pasando problemas, hermano, hay que ser empáticos. Dice Hebreos 13:13, dice, hermano, Hebreos 13:13 dice, acordaos de los presos. Acordaos de los presos. Usted sabe lo que es estar en una situación de haber perdido la libertad y de estar encarcelado. La libertad es lo más hermoso que puede haber, hermano. Todo prisionero, hermano, quiere la libertad. Y está en una situación ahí difícil, dice, acordaos de los presos, llorad con los que lloran. Y de los maltratados. Como si también vosotros mismos estáis en el cuerpo, acordaos.
sea, hay que tener sensibilidad, hay que tener empatía, hay que sentir también ese dolor, esa carga. Llorad con los que lloran. Hebreos 4, 14, 15 dice la palabra ahí, hermano. 4, 15, 16, Hebreos dice ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos a un sacerdote que sufre con nosotros, que siente el dolor, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hermano. Así que cuando tú estás enfermo, Jesús también sufre contigo. Por eso es que Él nos dice que tenemos que llorar con los que lloran. ¿Por qué lo hace? El Señor sufre también, hermano. ¿O no sufre? ¿O tú crees que cuando alguien cae en pecado, el Señor está ahí? Hermano, por eso a veces, hermano, cuando alguien cae en pecado, nosotros en lugar de levantarlo, ahí lo estamos que se hunda más, hermano. Cayó en pecado, pues, cayó en pecado, ¿ya? Y comenzamos a contar a todo el mundo. El cristiano que cae en pecado, el Señor también está ahí sufriendo. ¿O tú crees que Dios no sufre? Cuando alguien sufre, el Señor sufre, hermano. También le duele en su corazón. No dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hermano, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Lo que tú pasaste, el dolor, el sufrimiento, la angustia, Jesucristo lo pasó. Y cuando tú pasas, Él está contigo también, hermano. O te deja el Señor. No nos deja el Señor. ¿Sí o no, hermanos? Tal vez alguien no tiene ropa para comprarse, hermano. El Señor ahí está sufriendo contigo, hermano. Así dice la palabra, hermano. Él pasó también, hermano. Jesucristo fue de una familia, hijo de una familia pobre, hermano. Dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas, las aves del campo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces Jesús pasó lo que es la pobreza, hermano, lo que es nacer en un establo, lo que es el insulto, lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor. Pasó el Señor, hermano. Todo lo que nosotros podemos pasar, Él lo pasó. Y cuando estamos pasando alguna situación, Él está con nosotros ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Por eso dice la palabra, hermano, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Así que si alguien está sufriendo, pasando algo, hay que estar ahí, hermano, con esa persona. Por ejemplo, ¿no? Si alguien se queda huérfano, ¿qué vas a hacer? Si es tu familia, más todavía, hermana. Si alguien se queda viuda, ¿qué vas a hacer? Algunos más bien están esperando que la viuda se queda. A ver, ¿qué le saco a la viuda? ¿Qué le quito al huérfano? Oye, hermano, esa persona va a dar cuenta a Dios, ¿eh? Porque a veces la viuda se quedó con bienes, pues, ¿no? Porque el hombre, el esposo de repente le dejó bienes. Tal vez le dejó una casa, no sé, le dejó dinero tal vez. Y ahí están las otras personas. En lugar de solidarizarse y estar con la viuda ahí, llorar con la viuda, estar en su angustia, le quieren sacar y le sacan, hermano. Qué maldad, hermano. Es un día, Dios va a pedir cuenta, hermano. Esas personas que hacen eso, un día Dios le va a pedir cuenta, hermano. Tarde o temprano, le va a venir. Le va a venir, y no es una amenaza, es una verdad. Porque todo lo que se siembra se cosecha. Hoy día se podrá reír, hoy día podrá sentirse ganador o ganadora, hoy día podrá sentirse que sentirse bien, sentirse de repente con ese bien, pero tarde o temprano pasará la factura. Amén. Nunca usted quite algo a un huérfano, más bien ayúdelo. Esos huérfanos necesitan, hermano, ¿o no? ¿No dice llorad con los que lloran?
o con esa viuda. En lugar, hermano, hay gente que le quita a las viudas, hermano, su derecho, lo que le corresponde. Nunca usted se meta con un huérfano ni con una viuda. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es padre de huérfanos y es defensor de viudas. Si usted se mete con un huérfano o con una viuda, se la va a ver con el Señor. Se la va a ver con el Señor. Hay que tener temor, hay que respetar, hermano. Hay un proverbio donde dice: no entres en la heredad de los huérfanos. En proverbio creo que está. Si me ayudan aquí, hermano, pueden buscar la heredad de los huérfanos. O ustedes ahí googleen, hermano. Bendito sea Dios. A su nombre, gloria, aleluya. Y a veces hasta la familia se confabula para quitarle al huérfano, hermano, a su propia familia. ¿Qué es eso, hermano? ¿Dónde estamos? Había una hermana allá donde estaba en Santa Anita. Dice que ella tenía, su esposo tenía una empresa, era acomodado el señor, ¿no? Y murió, dice, y se quedó con un chiquito. ¿Qué creen? Los tíos le quitaron. Yo le digo: hermana, me quitaron, padre. Y usted no dijo nada. A mí me entró una cólera, hermano, me entró. Pero de ahí me arrepentí, porque tampoco puedo actuar así, ¿no? Pero sí me entró. Pero ¿cómo te pudieron hacer eso? Pastor, mi esposo tenía una casa de 2 pisos y por lo menos te hubieran dado. No, pero ¿cómo? No estaba su nombre. No sé qué hubo ahí, los hermanos, parece que no. Por eso las cosas hay que hacerlo claro. Los documentos, si hay una propiedad, usted se casa con alguien, regularice los documentos. Porque a veces es un problema. Muere, en este caso murió el esposo y la empresa era de él, y como no estaba regularizado los documentos, todo, se lo agarraron los hermanos. No les importó el sobrino que estaba bebito. No les importó, hermano. No les importó el sufrimiento ni del sobrino ni de la viuda, que era la esposa de su hermano. Tal vez dirá: pero no, sí, pero ella no es nada, pero tiene un sobrino. Pero tenía un sobrino. Y es más, la Biblia dice que la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los enfermos o a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Eso dice la palabra, hermano. Entonces, lo encontraron eso que le dije. Ahí está: no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. No te metas con la heredad de los huérfanos, con lo que le corresponde a los huérfanos. Y sigue diciendo la palabra, dice: porque el defensor de ellos es el fuerte. Tal vez aquí nadie lo puede defender porque están indefensos. Tal vez aquí nadie lo puede defender porque de repente alguien tiene capacidad y tiene el poder. Y tal vez puede tener, no sé, hasta la documentación o hasta el aval de toda la familia. Pero dice ahí, hermano: porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti, contra mí. Así que esto es un asunto serio, hermano. Llorad con los que lloran. Claro, es un huérfano que se quedó. ¿Y tú qué? ¿Le vas a quitar su heredad? Siendo tu familia. Nunca hagas usted. Respete. El cual jurará la causa de ellos contra ti. Así que Él es el defensor. Tal vez a veces puede ser que son pequeños, ¿no? Son indefensos, no saben, no tienen madurez, no conocen mucho. Dice Santiago 1:27, hermano. Santiago 1:27, mira lo que dice ahí la palabra, hermano. Lo que les dije hace un momento: la religión pura y sin mácula es esta:
Dice ahí, hermano, ¿qué dice ahí? Visitar a quién, a los huérfanos. ¿Ha visitado usted a alguien huérfano, algún familiar que se quedó huérfano? Si a su familiar no lo visita, menos será al que no es su familiar, hermano. Bendita sea la gloria del Señor, aleluya. Si no empezamos por la casa, hermano, menos va a ser afuera. Hay que empezar por la casa. A su nombre, gloria, aleluya. Creo que les conté, hermano, que una vez un familiar vino, me estaba ahí hablando, hermano. Me estaba haciendo sentir mal. Y me dijo, lo puedo contar de nuevo, bendito sea. No es que me esté liberando, sino que, como dice la enseñanza, ¿no? Me dijo, ¿y por qué te has casado? Me dijo, ¿por qué te casaste? Ah, ya, le digo, bueno, porque que no quieres que me case, le dije así, ¿no? O el día que tú quieras que me case, me case. No, mi sobrino, me dijo, mi sobrino. Ah, ya, le digo, tu sobrino, ¿no? Ya, yo estaba callado nomás, pues, hasta que un momento le dije, te quiero decir algo. Le digo. Cuando tus sobrinos estaban llorando, estaban en el suelo, estaban tristes, ¿tú viniste a verlos? ¿Estuviste con ellos? Tal vez no con dinero, ¿no? Pero de repente viniste a estar por lo menos una semana. A estar con ellos, porque la pérdida de una madre, ¿no? Eso es, yo sé lo que es eso, ¿no? Porque yo también cuando tenía 12 años yo pasé por esa experiencia, ¿no? Y sé lo que es eso. ¿Viniste, le digo, a verlo? ¿Estuviste con ellos? ¿Lloraste con ellos? Por lo menos una semana en la casa ahí, sintiendo, ¿no? Tal vez, como los amigos de Job que al verlo a Job, su estado, creo que por una semana no le hablaron, ¿no? Por el dolor que sentía Job. Tal vez de repente, tal vez no hay palabras, ¿no? Pero por lo menos ahí, ¿no? Los amigos estuvieron ahí, los amigos de Job. No profirieron palabras porque tal era la situación de Job, el sufrimiento. Estuviste ahí, le digo, por lo menos. Ya de mí no, pues, de mí no. Pero sí de tus sobrinos. Ah, entonces, ¿qué vienes a hablar, no? ¿Qué me vienes a decir, no? No le dije eso por no hacerle sentir mal, solamente para que se dé cuenta nada más, ¿no? O para que se den cuenta. Bueno, dice ahí la palabra, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? ¿Visitar a quién? A los huérfanos, hermano. Tienes un familiar huérfano, visítalo, llévale una bolsa de víveres. Y si no es igual, ¿no? Tenemos que llorar con los que lloran, hermanos. ¿Tú sabes lo que es la orfandad? Y dice, y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Tú sabes lo que es quedarse viuda, quedarse viudo? En su tribulación, en su angustia, en su dolor. Es un momento difícil. Un momento donde y cualquier otro problema, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad. La Biblia dice llorar con los que lloran. En este caso, estamos tocando el tema, lo que dice ahí, ¿no? Que hay que visitar. Y eso es, ¿para qué? En sus tribulaciones, ¿para qué? Para estar con esa persona. En sus tribulaciones, en sus pruebas, no pueden ni dormir. De tanto llorar, hermano. ¿Tú sabes lo que es perder un ser querido? Llorar ahí, hermano. Dice, y a las viudas en sus tribulaciones. Pero como le dije hace un momento, a veces está esperando que se muera o que le saco a la viuda, ¿no? El esposo le dejó algo, vamos a quitarle, vamos a hacer ahí una trama, una confabulación para quitarle. Esa es maldad, hermano. Eso no se hace. Ni aquí, ni allá, ni donde sea. La Biblia nos dice, llorad con los que lloran. La religión pura y sin mácula es esta. Y sin mácula es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en sus pruebas. Ahí animarle, hermano, aleluya. Ahí estar con ella, estar con ellos un día,
2 días. Porque hermano, el llanto pasa, ¿no? El dolor pasa. En los primeros días es difícil, pero solo que pasa ahí su vía crucis. No, hermano, la Biblia dice: llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. A las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermano? Visita a los necesitados, a los presos, a los recién llegados, a los perdidos, a los que no tienen padre ni madre. Cualquiera sea la necesidad, hermano, Dios espera que nosotros los visitemos. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. A su nombre. A su nombre, gloria, aleluya. Amén. Vamos a leerlo nomás porque ya no está pasando la hora. Dice: unánimes entre vosotros. ¿Ya? Unánimes entre vosotros. Aleluya. No dice no altivos, sino asociándolos con los humildes. Unánimes entre vosotros. Un cristiano, un hijo de Dios siempre debe de buscar la armonía, saber entender a los demás, entender a las personas, ¿no? Aleluya. Unánimes entre vosotros. Dice: no altivos. Altivos. Aleluya. ¿Sabe quién es una persona altiva? Una persona que busca prestigio, reconocimiento. Tiene su mente en alto. El altivo es una persona que vuela alto, se cree pituco, bendito sea Dios, aleluya. Se cree de otra estirpe, se cree, ¿no? Y mira al pobre, al humilde, lo mira por los hombros, ¿no? Y él, pues, estas personas son, critican a veces o ignoran o desprecian. La Biblia dice, la Biblia dice aquí, la palabra: unánimes entre vosotros, no altivos. Nunca se crea más que lo demás, nunca. ¿Ya? Nunca usted se crea de la alta sociedad. No huele alto, ¿ya? Y tienen un poquito ahí, hermano, ya se creen, se hinchan como pavo, bendito sea Dios, aleluya. Si se creen ya, hermano, se creen los superiores, se creen. No, hermano, dice: unánimes entre vosotros, no altivos. Si no, dice la palabra: asociándoos con los humildes. Vamos a terminar leyendo Lucas 22, 26. Alabado sea Dios, aleluya. Dile al que está a tu costado: no me desprecies, dile. Alabado sea Dios. No hay que ser altivos, hermano. A esos altivos Dios los derriba. A esos orgullosos Dios los derriba, hermano. ¿No? Dice así la palabra: mas no así vosotros. Nosotros nunca nos creamos más, hermano. El cargo no te haga más. Ahora dice: soy presidente. ¿Y qué? Yo soy tesorero. Tesorero es poco, ¿no? Presidente. Todos quieren ser presidentes, hermano. ¿Sí o no? Yo soy congresista. Por eso, en la Biblia, es que Jesús dijo, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque dice que a los fariseos les gustaba que le digan rabí. Ciego, ¿no? Cómo se levantaba, ¿no?
que le digan el ministro de alabanza. Ah, bendito sea Dios. El pastor de pastores. Algunos se llevan la fama de Cristo, hermano. Dice, el reverendo, el ministro de Dios. Y el ministro pasa así con su Biblia. Y dice que a los fariseos les gustaba que le digan rabí. Y eso es ahora, ¿no ve? Ahora hay gente que le gusta doctor. 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 Y a los fariseos les gustaba que le digan rabí, que le digan maestro. Y andaban con su ropa blanca y creo que los flecos lo movían, creo, ¿no? Cuando andaban. Así se dijo el Señor Jesús, ¿no? Le gusta que la gente o sea, se querían los, ¿no? Los superiores. Pero no así vosotros, dice. Nosotros no, hermano. Mas no así vosotros, dice el Señor, hermano. Sino, sé el mayor entre vosotros como el más joven. Como el más joven. Y el que dirige como el que sirve. El que dirige, el que está al frente, es un servidor, como el que sirve. Jesús dijo, ejemplos he dado. Si yo, el Señor, he hecho esto, ustedes también hagan, hermano. Porque yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y cuando en una oportunidad el Señor estuvo en un lugar, dice que agarró una tina y agarró una toalla y le lavó los pies de los discípulos. Si yo, el Señor y el Maestro, he hecho esto, ustedes deben hacer lo mismo también. Entonces dice, mas no así vosotros. Sabéis que los reyes de las naciones se enseñorean y los que ejercen sobre ella potestad son llamados bienhechores, ¿no? Pero entre vosotros no será así. Si no dice la palabra, si no sé el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve, no altivos. A su nombre gloria, aleluya. ¿Quién vive? Cristo vive. Y mientras más alto lleguemos, mientras más alto llegues, más humilde tienes que ser. Puedes llegar a la cúspide de la fama tal vez. Siempre ser humilde, hermano. Siempre estar con el humilde, conversar, ayudar a la persona. No decir, yo ya soy de otro estatus. Tengo otro estatus social. Lo de San Juan de Miraflores no son de mi estatus. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Fuera con esas cosas, hermano. Mejor vamos a terminar, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? Ahora, mientras no tengamos nada, todo está bien. Pero cuando tenemos, ahí es el problema. Cuando comienza a levantarte, ahí quiero verte, bendito sea Dios. Cuando comienza a prosperar, pero nunca te olvides esta palabra. Mas no así vosotros, dijo el Señor, sino que el mayor sea como el más joven, creo que dice, bendito sea Dios. Sino que el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige. Estás dirigiendo, estás en una posición como siervo. Estamos para servir. A su nombre, gloria. Dale aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Jesucristo, aleluya. El Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle la gloria a Dios, aleluya. Si alguien quiere entregarse a Cristo, usted ya, Rosa Agüero, ya entregó a Jesús, ya se entregó a Cristo. ¿Todavía no te has arrepentido todavía? ¿Quieres entregarte al Señor? Pasa adelante para que te entregues a Cristo, aleluya. Para que amén. Cristina Ramos, ¿ya te has entregado a Cristo? ¿Todavía? ¿Quieres entregarte a Cristo? ¿Quieres entregar tu corazón al Señor? ¿Quieres arrepentirte de tus pecados? Pasa, aleluya. Bendito sea. Tú te vas a reconciliar también, ¿no? ¿O no? ¿O le vas a acompañar? Te vas a reconciliar, ¿verdad? Qué bueno. Ayúdenos a orar, aleluya.
Gloria a Dios. Bien, van a hacer la oración, se van a arrepentir porque dice la Biblia que tenemos que arrepentirnos y convertirnos en nuestros malos caminos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, ahí oren, hermano, ayúdenle. Me arrepiento de mis pecados, Padre. Me arrepiento de mi rebelión, Señor. Me arrepiento de toda obra mala, Señor. Aleluya. Me arrepiento, papá. Perdóname, Señor. Lávame. Soy pecador. Aleluya. Ay, santo mi Dios. Soy pecador. Aleluya. He pecado, he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. He pecado. Perdóname, Señor. Perdóname, perdóname, Señor. Aleluya. Perdóname, Jesús. Perdóname, papá. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname. Te he fallado. Perdóname, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos. Te he dado la espalda. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. He manchado mi vestidura. He pecado. Perdóname. Vengo a ti, Jesús, para que tú me limpies con tu sangre preciosa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí estoy, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Tómame, Señor. Tómame, Señor. Tómame, Jesús. Limpia mi corazón. Yo he pecado. Aquí estoy. Yo he pecado, Señor. Señor. Yo he pecado, aleluya. Quiero Limpia mis ojos. tu voz. Limpia mis oídos, aleluya. Limpia mi corazón. Señor, en tus manos, aleluya. Hazme a tu imagen, Señor, a tu semejanza, Señor, un varón perfecto quiero ser. Hazme a tu imagen, Señor. Perdóname, Señor. hazme a tu imagen. Quiero ser como tú. Señor, a tu semejanza, Señor, un varón perfecto quiero Ser, aleluya. Gracias, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Padre. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, aleluya. Me arrepiento, papá. Me arrepiento, Señor, aleluya. Renuncio. Renuncio, Padre, aleluya. Renuncio, Señor, aleluya. Aleluya. Me voy a gozar con los que se gozan. me purifica. Voy a llorar con los que lloran. Renuncio a todo orgullo, toda altivez. Me purifica. Aleluya. Me limpia. Aleluya. Me sana. Aleluya. Purifica. Danos un corazón humilde, Señor. Aleluya. Preciosa Sangre carmesí. Aleluya. me limpia. Me sana, me purifica a mí.
Aleluya. me limpia, me sana, Me purifica. purificame. Me purifica a mí, aleluya. Preciosa sangre, carne. Dios te bendiga, siga a Cristo. Dios, Cristina, Dios te bendiga, siga a Cristo, amén. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Amén. A su nombre.